aquí somos como 7 u 8. Los otros entrarán después. O que vean ellos el video. Entonces, la sesión de hoy va a ser más corta que la de la semana pasada, porque hoy voy a enfocar en el inicio y quizás tenemos un poquito de desarrollo de la planificación. Hablamos la semana pasada que una planificación se realiza para uno tener su trabajo organizado y no improvisar en el aula. Es muy importante que el maestro sepa qué va a hacer. Es decir, no simplemente que tú lo tengas en un papel. Por eso es importante que el maestro sea quien planifique. Porque cuando tú como maestro compras la planificación, esa planificación la hizo otra persona, no la hiciste tú. El proceso mental de crearla y de situarte de manera hipotética en el aula, dando esa clase, no está presente y por eso quizás la clase que tú vayas a dar no te sale bien. Esto es simplemente una idea, porque si tú eres un sustituto, lógicamente a ti hay que darte qué es lo que tú vas a trabajar. Bueno, entonces la planificación diaria sale de los temas de unidad. Los temas de unidad están en el diseño curricular y los temas diarios tienen que estar en confluencia. Eso es una palabra nueva que me aprendí en algo, confluencia. Me gusta esa palabra. Tienen que concordar con los temas de unidad. Por eso, cuando un supervisor o técnico va a la escuela, normalmente ellos te piden que tú le muestres el plan de unidad y que le muestre también el plan diario. Porque así ellos quieren ver si concuerda el tema que tú estás tratando, ese tema diario, si tiene algún tipo de relación con el tema de unidad. Claro, si es una persona que sabe del área, va a saber, inmediatamente de que lo vea, va a saber si tiene concordancia o no en cuanto a los temas que tú estás tratando. Perdón. Entonces, hablamos de los elementos de una planificación, no de todo, hablamos solamente de las partes iniciales. ¿Cómo se llama esa parte inicial de la planificación que vimos la semana pasada? ¿Alguien recuerda? Si alguien recuerda, levanta la mano por ahí por la plataforma y yo le damos el tour. ¿Cómo se llama la parte inicial de la planificación diaria? Francisco. Buenas tardes para todos, profe. Bueno. Esa es la parte de inicio. Ahí es donde nosotros hacemos una introducción, saludamos las oraciones, si no me equivoco. Dígame si voy bien o... No, tú te fuiste más allá. Bueno. Ya tú estás dentro del tema de hoy. Pero antes de eso, antes de tú comenzar a saludar, antes de ahí la planificación tiene una parte que fue la que vimos la semana pasada. Quizás porque tú entraste tarde, tú no captaste el nombre, Francisco. Pero vamos a ver si Debbie te acuerda del nombre de eso. Está en mute. Bueno, yo recuerdo que antes de uno comenzar a hacer todo, tiene que poner su nombre, tiene que poner el nombre del centro, tiene que poner también, o sea, el tema que se va a tratar, la actividad también que se va a desarrollar con los alumnos, etcétera. Esas son las casillas previas que hay que llenar para saber qué va a tratar, qué tema va a trabajar y registrarte, lógicamente. Ok, yo voy a dejar que ustedes vean una vez más que esto fue lo que nosotros explicamos la semana pasada. Mírenlo aquí. Aquí está. Y ahí esta parte completa es la que Debbie está mencionando, donde se habla de los detalles. Ahí está la unidad, el tema del día, la fecha, el grado, el área, el nombre del profesor. Vamos a poner a Mercedes en mute, que hay un gallo ahí en la casa de Mercedes. Entonces, A mí. sí. Entonces,
esta parte de aquí tiene un nombre. Lo que pasa es que quizás yo lo dije muy rápido, no captaron, pero eso que está aquí se llama, perdón, la identificación de la planificación. Porque ahí se está identificando de qué grado es, quién es el maestro, cuál es el tema, cuál es la unidad, cuál es el área, ¿verdad? Antes de nosotros pasar a lo que es la clase en sí. Mercedes, ¿tú quieres decir algo? Está bien ya, profe. Oh, ok. Deme un segundo aquí, deme un segundo. Ok, tuve que ir a beber agua, a ver qué es lo que pasa. Entonces aquí tenemos la identificación. Hablamos de las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Yo voy a dejar la pantalla ahí. Estrategia de enseñanza y aprendizaje. Bueno, ustedes tienen sus apuntes y seguro lo vieron. Ahora yo les voy a preguntar mejor cuáles recuerdan ustedes. ¿Cuáles eran las estrategias de enseñanza-aprendizaje que nosotros vimos? A ver si alguien recuerda una de ellas. Delvi se acuerda de una. Sí, en esa parte hay dos formas. Se introduce un tema sin decirle al estudiante directamente qué es, y el otro puede ser inducido. Ok, ¿cómo se llama eso cuando uno comienza el tema y los estudiantes no saben? Tú lo haces de una manera, dice Debbie, que los estudiantes son los que tienen que adivinar el tema del día. ¿Cómo se llama eso? Pienso que puede ser inductiva, porque de acuerdo a que tú lo introduces ahí, ellos van desarrollándose solos. Ok. Sí, eso es cierto. Pero tiene un nombre, esa estrategia. Edison, ¿cómo se llama? Vamos a ver. Profe, yo no estoy viendo nada, pero sí puedo escuchar un poco. Yo creo que esa es la dinámica, el warm-up que usted dice. El warm-up, ok. No, lo que pasa es que yo no estoy proyectando nada para ver si ustedes tomaron apunte o si se acuerdan de lo que nosotros tratamos. Sí, el warm-up es una dinámica que se hace para romper el hielo. Es bueno que la dinámica sea afín o relacionada con la clase del día, la sesión. Pero aparte de la dinámica, que yo lo puse como la estrategia 0, hay una estrategia número 1 que Debbie la mencionó, que es cuando los estudiantes tú llegas, comienza a hacerle preguntas, pero tú no le dices cuál es el tema que se va a tratar para que así ellos puedan decírtelo. Génesis, tú tienes... Profe, yo no le escucho nada. Sí, profe, yo tenía la mano levantada ahorita. Yo estaba pensando si sería conocimiento previo o experiencia previa. Ok, vamos a ver. Conocimiento previo, experiencia previa. ¿Alguien quiere definir qué es eso? Alguien que lo defina, tú misma, Génesis, si quieres lo define, o otra persona que defina. ¿Qué son los conocimientos previos? Francisco. Con mi propia palabra, profe, son los conocimientos que ya nosotros tenemos sobre una materia X o cualquier cosa. Sí, eso mismo es. Dice Francisco que los conocimientos previos es lo que tú sabes del tema que se va a tratar. Entonces, para tú poder decir los conocimientos previos, lógicamente tú tienen que decirte cuál es el tema, ¿verdad? Entonces, esa estrategia de conocimiento previo no es la misma que aquella que tú comienzas a hacerle preguntas al estudiante y el estudiante no sabe el tema, porque el estudiante todavía no sabe, el estudiante va a tratar de adivinar el tema que tú vas a impartir. Parece que se le olvidó esa estrategia a ustedes. Déjenme hacerle una pregunta. Sí, Debbie, dime, antes de yo hacer la pregunta. Yo pienso que eso fue el tema que tratamos de las emociones emocionales, como que el estudiante se va desarrollándose solo, de acuerdo a los sentimientos. Sí, es eso. Ahí fue que dijimos eso, ahí, cuando
cuando hablamos de las emociones que estábamos preguntando, ¿verdad? Esa era la estrategia que estábamos usando, pero se me olvidó el nombre. Ahora, una pregunta. Cuando Cristóbal Colón salió desde Europa, ¿verdad? Continente europeo para acá, para el Atlántico, él pensaba llegar a la India. Yo creo, porque fue para la India que salió. Creo yo, ustedes los historiadores sabrán más que yo. Pero él llegó a un lugar que no era la India, un lugar desconocido. Entonces, al Colón llegar a ese lugar desconocido, ¿cómo se le llama al acto de llegar a algo, a un lugar o a una conclusión que nadie ha llegado? Descubrimiento. Ah, ok. Tienen que levantar la mano. Entonces, yo quiero que ustedes vean que hicimos... Ya se te adelantó, Edison, ya lo dijo bien. Es que yo soy flash, hay que hablar rápido. Hicimos el descubrimiento ahora mismo. Yo hice un descubrimiento con ustedes, sin ustedes darse cuenta. Yo le estoy preguntando, haciéndole preguntas para llegar a lo que yo quiero que ustedes lleguen. Entonces, así, claro, es un poquito extremo, pero así es como uno hace descubrimiento. ¿Qué le pasó a Cristóbal Colón? Sí, entonces esa es la estrategia. La única regla de descubrimiento, la única regla es que tú no puedes mencionarle el tema a los estudiantes. Tú puedes utilizar cualquier otra palabra, un sinónimo, ¿verdad? Pero no el nombre del tema, porque entonces ya los estudiantes no estarían descubriendo, sino que ya tú le diste la respuesta a ellos. Pero una pregunta, si el estudiante, si usted hizo todas sus preguntas, usted se preparó bien, pero los estudiantes no descubren el tema, ¿qué usted haría? ¿Qué es lo que sea recomendable? Que tienen que levantar la mano. Jensen. En ese caso, usted dijo que se buscan más estrategias hasta que el estudiante pueda dar con el tema. Ok. Sí. Félix, ¿qué tú dices? Ok, buenas tardes. Yo diría, porque hay que tratar de maximizar el tiempo. Hay temas, hay mucho contenido, muchas veces queda que el tiempo no da. Entonces, esa es una de las debilidades de descubrir los temas, que posiblemente se le vaya demasiado tiempo. Una vez agotado el tiempo, uno tiene que ir al grano muchas veces si uno no pudo hacer que ellos averiguaran. Sí, así es. Félix Trejo. ¿Tú querías decir algo también, Félix Trejo? Sí, profe. Yo le quiero decir que yo seguiría insistiendo y dándole pista hasta que ellos pudieran captar lo que yo quiero transmitir. Sí. Tienen razón ustedes. Bueno, tú puedes forzar un poquito, ¿verdad? Tú hiciste tus preguntas, tú ves que no te la descubren, tú forzas un poquito, abunda un poquito, a ver, qué sé yo. Si tú pusiste 4 preguntas, tú ves que no te lo descubren, agrégale 2 más, a ver si puede lograrlo. Pero si ya no lo logran los estudiantes, dice Félix Pelao, porque hay un Félix Trejo y hay otro Félix que no tiene nada. Dice Félix entonces que tú vas al grano, tú le dices el tema a ellos y continúa. No hay ningún problema con eso. Eso te da a entender de que en la próxima quizás tú tengas que repensar en las preguntas que tú vayas a utilizar. Eso fue, vimos el warm-up, vimos descubrimiento, vimos saberes previos. ¿Cómo se hacen los saberes previos? ¿Alguien recuerda? Por ejemplo, yo le voy a dar un tema. El tema es el presente perfecto. El presente perfecto. Esto no es descubrirlo, es solamente hacer los saberes previos del presente perfecto. Edison. Sí. ¿Cuál fue la pregunta, profe? ¿Cómo tú haces los saberes previos del presente perfecto? ¿Cómo yo hago los saberes previos o cómo yo descubro que ellos saben algo? Bueno, descubrí cuando tú haces preguntas sin decir el tema, pero ya tú le dijiste a los muchachos, vamos a trabajar hoy con el presente perfecto, muchachos. Y ahora, ¿cómo tú haces los saberes previos? ¿Cómo tú indagas los saberes previos? Sería la pregunta.
Bueno, según los apuntes que yo tomé de usted, usted dijo que había que hacer socialización de actividades grupales. Ok, ok. Esa es otra estrategia, Edison, que tú estás diciendo. Pero yo me refiero a la aplicación. Por ejemplo, tú dices que vas a hacer los saberes previos, ¿verdad? Entonces ahora dime cómo tú estás aquí parado en el aula. Bueno, no, tú no tienes que responderle, Edison, esto es para todo el mundo. Tú estás parado en el aula y le dices, ok, muchacho, today class is going to be the present perfect. Hoy vamos a trabajar con el presente perfecto. Entonces, tú dices en tu planificación que tú vas a hacer los saberes previos. Ahora, la pregunta que yo te hago es, ¿cómo tú lo vas a hacer? Tú estás ahí al frente de ellos y ellos te están esperando. A ver si alguien sabe cómo se haría. Le puse una gramática porque yo sé qué vocabulario nosotros lo dimos la semana pasada. Marina Eguren, a.k.a., ella sabe quién es, Ana Milena. Milena. Yo diría, no sería preguntando. More, qué perra, te con esa mascarilla. Ay, mijo, me cogió la hora aquí en el salón. Ahorita entré con la mujer jalándome ahí. Preguntándole a los alumnos, a ver qué saben de ya previo a lo que se ha dado. Sí, sí. Esa es la teoría, pero yo estoy diciendo, ustedes están en el aula ahora parado ahí y usted le dijo, nosotros vamos a trabajar con el presente perfecto. Imagínense que nosotros somos los estudiantes y ahora tú vas a hacer los saberes previos. Eso es lo que yo quiero decir. ¿Qué tú le preguntas a los estudiantes? Francisco. Está jodona la vaina, profe. Mediante indagación, profe. Indagación. ¿Qué pregunta tú le harías a los muchachos si ese es el tema? ¿Qué conocemos? ¿Cuál es el tema, profe, que usted mencionó? Excúsame, se me fue. El presente perfecto. ¿Qué sabemos sobre el presente perfecto? ¿Cómo lo podemos conjugar? ¿Cómo lo conjugaríamos? Sí. Ahora ellos te van a decir, profesor, yo no sé qué es eso. ¿Qué presente perfecto? No, profe, yo no sé lo que es eso. Ahora, si tú piensas cómo se forma el presente perfecto, tú como maestro, tú tienes una preguntita que le puedes hacer a los muchachos para que ellos comiencen con la primera parte del presente perfecto y después entonces te va con la segunda, porque eso es, el presente perfecto es una combinación de dos cosas. A ver si ustedes recuerdan cómo se forma el presente perfecto. Porque ahí es donde está la cosa. ¿Cómo se forma el presente perfecto? El presente perfecto se usa para hablar de una acción que realizamos y que en el pasado y que es relevante en el presente. También se usa para hablar de una acción que comenzamos en el pasado y que todavía se repite o se puede repetir. Samantha. En el pasado participio del verbo es que se forma el presente perfecto. Ok, sí, bueno, sí, con el pasado participio. Y antes del pasado participio hay algo que los estudiantes ya se lo saben. A ustedes se les olvidó. Señores, el presente perfecto se forma con el auxiliar have. Y have es uno de los verbos que a los estudiantes se le da desde el inicio. Entonces, lo primero que tú tienes que asegurarte es que los estudiantes manejan el verbo to have y que saben conjugarlo. Porque si ellos no saben conjugar eso, ellos no van a poder formar una oración en presente perfecto. Luego, lo ideal sería que tú comiences a preguntarle, ok, déjame hacer una pregunta. Aquí alguien sabe cómo se dice yo tengo en inglés. Yo tengo. Ok, y tú tienes. Y ella tiene. Ok, bien. Boom. Lo escribiste en la pizarra, ¿verdad? Ya tú tienes la primera parte. Génesis. Sí, profe. Entonces vendría siendo que dependiendo del conocimiento previo que tengan los estudiantes del tema que nosotros vamos a tratar, de ahí nosotros vamos a seguir dándole continuación al tema que vamos a llevar ese día a la clase. Claro, claro que sí. Eso es así, es cierto. Porque ya tú le estás preguntando al estudiante
¿quién sabe cómo se dice yo tengo? Porque ese es el inicio de presente perfecto. Si tú ves que la mayoría de los estudiantes te dicen, oh, profesor, facilísimo, I have, you have, she has, they have. Oye, tú vas de robo ya. Porque ya los estudiantes se saben la mitad de la gramática. Ahora, lo único que tú tienes que hacer es decirle a los estudiantes que I have y you have, aparte de significar tener, también significa otra cosa. Que significa, por ejemplo, yo he, tú has, ella ha. ¿Verdad? No le dé la gramática entera todavía. Llévalo hasta ahí, que ellos sepan que eso es yo he, tú has, ella ha. Entonces ahora hay otra cosa. Como el presente perfecto se forma con el pasado participio, lógicamente ya tú diste ese tiempo. Ahora tú lo que tienes que refrescar, ver qué tanto saben los estudiantes del pasado participio. Y ahí tú le haces esa fusión para que el estudiante entienda. Oh, ok, profe, si comer, entonces el pasado es eaten. Entonces si yo digo I have eaten, yo he comido. Sí, ahora vamos a usarlo con otro verbo. Bailar, bailado, profe. Ok, entonces ¿cómo se diría ella ha bailado? She has danced. Ok, muy bien. Y ahí siguen. Para que el estudiante tenga en mente, esto es una forma de explicar gramática de manera directa, ¿verdad? Porque no estamos hablando de enseñar la gramática de manera indirecta, porque cuando la gramática se trata de forma indirecta, no hay que estar dando explicaciones. Pero el enfoque que le estoy dando ahora es para que usted sepa cómo usted puede tratar esa situación. A ver si alguien tiene alguna pregunta antes de que sigamos. Cuando nosotros estamos hablando de gramática, la gramática es más difícil que cualquier otra cosa para enseñarla, porque la gramática tiene significados abstractos en muchas ocasiones. Los auxiliares, por ejemplo, no tienen significado, y ustedes saben que en español todo tiene significado. Todas las palabras en español significan algo. Pero en inglés, si se quedan solas, entonces ahí hay confusión. Y puede que I have signifique yo tengo, ¿verdad? Yo tengo. Pero si tú dices I have gone, entonces ya no es yo tengo ido, sino que yo he ido. Entonces hay que tener cuidado cuando uno está explicando gramática de manera directa. Bueno, pues vamos entonces a seguir. Eso fue los saberes previos. Se le pregunta al estudiante qué él sabe del tema. Si es vocabulario, es fácil, porque tú solamente le preguntas, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice aquello? ¿Alguien sabe cómo se dice esto? Pero si estamos trabajando con gramática, ya se hace un poquito más trabajoso y uno tiene que generar más en cuanto a las ideas. Tenemos también otra estrategia que estamos repasando, Otra estrategia que mencionó alguien que fue la socialización grupal. Socialización mediante actividades grupales. ¿Cómo se hace eso? Es la pregunta. ¿Cómo se haría eso? Imagínate que tú ahora le dices a los muchachos, ok, nosotros ahora vamos a, ¿verdad? No voy a seguir porque tú planificaste que va a ser una actividad de socialización. ¿Cómo tú harías eso? Aquí es difícil porque tú necesitarías tener ya la actividad pensada para poder hacerlo. Pero imaginemos que estamos trabajando le voy a poner un tema fácil. Digamos que nosotros vamos a trabajar con el grupo entero y usted está trabajando con los números. Usted tiene 30 estudiantes en el aula, pero solamente usted está dando los números del 1 al 10, porque usted no puede llenarle la cabeza a los muchachos con un vocabulario muy grande. Del 1 al 10, ¿qué actividad grupal podríamos nosotros hacer con los números del 1 al 10? ¿Qué actividad grupal se podría hacer?
Cuando me refiero a grupo, puede ser el aula completa o puede ser dividiéndolo 5 en 5, 6, 6, como tú quieras, porque tú eres maestro. Tú eres el que decide. ¿Qué actividad podría hacerse? Una actividad grupal con los números del 1 al 10. Sería, profe, clasificar los números impar y par. Bueno, sí, puede ser, puede ser. ¿Y quién es de la bachata? Lo que se puede hacer es dividir los grupitos de 3 en 3. Bueno, va a tocar uno de 4, creo, ¿verdad? Bueno, depende de ti, tú eres el profesor. Te hacen grupitos pequeños, tú le das una actividad y le va ayudando. ¿Qué actividad tú harías? ¿Cuál actividad? Pueden ser trabajos en grupo, un tema, socializar, cada quien que dé una idea y después socializarlo entre todos. Ok. Depende de la edad, del nivel que tengan los estudiantes, porque hay muchas actividades. Si son muy pequeños, tú podrías llevar, si son 30 estudiantes y hay recursos, ¿verdad? Tú puedes llevarle una hoja con diferentes números y le das un número a cada quien. Entonces, eso estoy hablando de manera, podemos hacerlo como aula completa o podríamos hacerlo de 5 en 5. 5 en 5, por ejemplo, de 4 en 4. Tú te aseguras de que cada grupo tenga, de que cada integrante del grupo tenga un número diferente, claro, y lo pone a ellos, a que ellos pues dibujen, pueden que lo dibujen. Estoy hablando de estudiantes ya bien pequeños, le dije. Dibujen el número y cuando terminen, entonces cada quien le va a decir a su compañero o a sus compañeros el número que dibujó. Le enseña y le dice 5, 3, 2, 1. Esa es una, ¿verdad? Si lo hacemos como grupo completo, como aula completa, se le da un número a cada estudiante, no importa si es repetido, porque si son 30 y nada más son hasta el 10, van a tener 3 estudiantes el mismo número, pero no importa. Esos estudiantes podrían trabajar con ese número, colorearlo, trazarlo, completarlo, y luego que ellos terminen, le van a decir a la clase completa cómo se dice ese número. La repetición ayuda, porque como son 3 estudiantes que lo van a repetir, eso quiere decir que los estudiantes van a tener chance de escuchar diferentes pronunciaciones y diferentes compañeros, para que se vayan acostumbrando. Esa sería una actividad ya de manera general. Pero ¿qué tal si de manera rápida, con el grupo completo, nosotros tomamos los 10 números y comenzamos con el primero de cualquier esquina y le decimos, yo voy a comenzar with the number 1 y tú sigues con tú sigues y el otro sigue y el otro sigue hasta que lleguemos a 10. Cuando lleguemos a 10, la persona que sigue entonces va a comenzar de nuevo con 1, 2, 3, 4, 5 y así comenzamos, ¿verdad? Ok, ejemplo. No es que lo haga Félix, pero por ejemplo, si Félix es el primer estudiante de una esquina, yo le digo, Félix, 1. Luego sigue Félix, 2. Luego sigue Francisco, 3. Samantha, 4. Y cuando lleguemos a donde Edison, que Edison es el número 10, entonces sigue Jensen. Por a Jensen le toca el 1, porque ahí se reinicia el conteo, ¿verdad? Esa sería otra actividad grupal con los números. Otra actividad con los números que podríamos hacer también sería mostrarle el gráfico, un pareo entre dos compañeros. Tú le das una hoja para 2 personas. En un lado están los números, en otro lado está la representación gráfica, es decir, el símbolo 5 y al lado está el nombre en letra 5. Entonces ellos van a tener que hacer un pareo, el nombre con también el símbolo. Esa sería otra actividad. Otra actividad grupal que podríamos hacer en la clase cuando no tenemos recursos. Eso es cuando los estudiantes hasta poco cuaderno tienen. Entonces utilizaríamos la pizarra. En la pizarra nosotros escribiríamos los números, lo dejamos ahí
¿verdad? Luego de que tú lo explicaste y todo, y lo pronunciaron y todo, imaginemos que ya eso pasó, entonces tú le borras al número, le borra el nombre del lado, ¿verdad? Se lo borra y luego tú como maestro haces una vez como guía. Entonces, que repitan después de ti, sin estar el nombre del número. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego entonces, tú como maestro le dices, now I'm going to point at the number and you say the name. So here we go. For example, if I do this, boom, what do you say? 1. Okay, and here, 3. Okay, very good. That was the example. Now we are going to start. So here we go. 1, 2, 3. Boom, 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 boom. And you continue. Edison, ¿tú quieres decir algo? Sí, bueno, es una tonta actividad, pero algo que yo imaginé, pero es lo que yo haría. Yo, si son los números del 1 al 10, yo pondría todos los números, pero en letras, en una cajita, y lo pongo en círculo. Entonces, o sea, voy parando a ellos, uno por uno, que metan la mano en la cajita, y el número que les salga es el número que se hace, que lo hagan en aplauso, el número de veces. Okay. Si le salió 4, que aplauda 4 veces, para ver si reconoce el número. Ok. Muy bien, excelente. Esa es otra manera de hacerlo. Y esa es una forma individual también de evaluar si los estudiantes están aprendiendo o no. También podría hacerse esa actividad en grupo, Edison. Tú podrías tomar un grupo, tú puedes dividir el aula entera en grupos, le das una caja a cada quien y que ellos saquen su número. Cuando le toque a cada grupo, entonces tú podrías decirle al curso entero que lo que ellos muestren, ellos entonces le den los aplausos. Para que así el grupo se sienta que ellos están participando. Cuando ese termina, nos vamos al otro. Ese otro que enseñe el número, todos los demás aplauden, menos ese grupo que está mostrando el número. Ya te di una variación ahí de la actividad para que se haga de manera... Nítida. Sí. Entonces, bueno, eso era una actividad grupal. Cuando trabajamos con vocabulario, se usa mucho el pareo. Se usa mucho pareo para trabajar de 2 en 2, dependiendo del nivel que tengan los estudiantes. Una actividad grupal que también podríamos hacer sería la siguiente. Por ejemplo, tú tomas 4 estudiantes, trabajamos con los colores, ¿verdad? Sabemos los colores, pero imagínate que ahora estamos trabajando con la vestimenta. La vestimenta siempre se da después de los colores. Entonces ahora, tú le dices a los estudiantes que ellos van a tener que describir a uno de sus compañeros. Tú lo divides en 4. Entonces en esos 4, ellos van a tener que decidir, yo describo a fulano, yo describo a fulano, yo describo a fulano. Entonces cuando estén ahí, cada quien se va a describir rápidamente. Por ejemplo, Alberto is wearing an orange polo shirt. He's wearing black shoes, bla, 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 bla. Estamos trabajando con la vestimenta. Ya eso sería entonces una actividad en grupo. Grupo significa cuando participa más de una persona. Son 2, 3, 4, 5 hacia adelante. A ver si alguien tiene alguna pregunta hasta ahora, antes de que continuemos. Estamos en la estrategia de... Está todo claro. Se ve todo bien claro. Y estaba yo pensando ahí que Alberto nos introdujo a nosotros en esta carrera y nos está despidiendo también. Esto es increíble. Sí, así es. Entonces, seguimos con la inserción en el entorno, que lo vimos. La inserción en el entorno es cuando el estudiante se involucra con su medio ambiente. Puede que se esté trabajando las áreas de la escuela. En las áreas de la escuela está la cancha, el comedor, los baños, la biblioteca, ¿qué más? El patio, ¿verdad? Entonces podríamos hacer un recorrido en la escuela para reconocer las áreas y ver si los estudiantes reconocen el nombre de esas áreas. También
podemos tomar un lugar específico de la escuela, por ejemplo, el comedor, y los estudiantes le vamos a poner una tarea. La tarea sería que los estudiantes cuenten, ya ahí estaríamos trabajando junto con los números, claro, que los estudiantes cuenten cuántas mesas hay en el comedor. Entonces ellos tendrían que decir cuántas hay. Y podríamos hacerlo en grupo, podríamos dividirlo a todo el mundo. Podemos poner un grupo que cuente cuántas mesas hay en el comedor, otro cuántas sillas hay en la biblioteca, otro que revisen si el patio es verde, si el patio es marrón, si el patio esto, si está limpio, si está sucio. De eso se trata la inserción en el entorno. Yo le estoy dando una idea muy amplia, pero ya eso se delimita con el tema que nosotros entonces estemos tratando. Eso fue la inserción en el entorno. La semana pasada nos faltó una estrategia muy importante. Esa es la estrategia que uno hace cuando uno deja un tema inconcluso y al otro día o a la siguiente sesión, uno entonces retoma ese tema. ¿Alguien sabe cómo se llama esa estrategia? Eso. Si no me equivoco, yo creo que usted la dijo y se llama indagación dialógica o cuestionamiento. Bueno, esa de indagación dialógica y cuestionamiento siempre está presente en todas las planificaciones, porque el maestro, el proceso de enseñanza y aprendizaje es mediante preguntas y respuestas y acciones. El maestro pide, el estudiante responde. El maestro pregunta, el estudiante responde y viceversa. Esa siempre está presente. Pero hay una, por ejemplo, Edison, digamos que nosotros estamos dando hoy las actividades de la vida diaria, ¿verdad? Lo que la gente hace. Y trabajamos la rutina. Hoy trabajamos la rutina. Trabajamos la rutina de la mañana, por ejemplo. Hasta ahí pudimos llegar. En la siguiente clase vamos a tener que seguir con la rutina porque la gente no tiene una rutina solamente de mañana. La gente tiene rutina de día completo, rutina de la tarde, de la mañana, del mediodía. Entonces tú quieres continuar con la rutina. Ahora, cuando tú regresas al aula, ¿verdad? Tú no vas a comenzar un tema nuevo porque todavía no ha concluido. Ahora, ¿cómo se comienza esa clase? Sería la pregunta. Tú llegaste, tú le dices a los muchachos, muy bien muchachos, le vamos a dar continuidad al tema anterior. ¿Y ahora qué tú haces? Génesis. Profe, yo no sé si es correcto, pero se parece como a una retroalimentación, no sé. Esa es la estrategia de enseñanza y aprendizaje. La retroalimentación. La retroalimentación se hace cuando queda un tema inconcluso. Porque déjenme decirle, la retroalimentación, si tú tienes un tema, los colores, tú diste tu tema y ya cerraste los colores, cuando tú vuelvas a la siguiente clase, si no quedó nada pendiente, tú no tienes que hacer retroalimentación porque ya ese tema se cerró. Ya eso se cerró. Tú vas a comenzar un tema nuevo. Entonces, en lugar de enfocarte en la retroalimentación, enfócate quizás en un descubrimiento. Enfócate en los saberes previos, ¿verdad? Porque recuerden, si tú estás usando la retroalimentación, entonces tú no puedes usar los saberes previos, porque los saberes previos es cuando se inicia el tema y antes de iniciarlo tú quieres saber qué saben los estudiantes de ese tema. Pero la retroalimentación, ya los estudiantes saben un poco del tema y tú lo que quieres es revisar qué tanto captaron, qué tanto recuerdan los estudiantes de esa última clase para tú darle continuidad. ¿Alguien sabe cómo se hace la retroalimentación? Imagínense que nosotros trabajamos con las partes del cuerpo en la clase pasada. Nosotros estamos aquí y usted va a seguir, porque usted solamente trató algunas partecitas, pero va a seguir explicando. Ahora usted llega, saluda a su muchacho, pasa su lista y vamos a ver, ¿qué le dice usted a los muchachos?
Vamos a hacer una retroalimentación a alguien que quiera. Nosotros somos los estudiantes. Jensen. Normalmente, profe, lo que yo he visto es que cuando el profesor... Jensen, no es lo que tú has visto, es lo que tú quieres. Porque cuando tú entres a dar clase, tú vas a hacer lo que tú quieras. No, yo no voy a dar clase, profe. ¿Tú no vas a dar clase? Pues no voy a dar clase. Mira, imagínate que tú... Pero imaginándome que estoy dando clase, yo lo que haría con ustedes, les preguntaría, ¿quién se acuerda del tema que tratamos la semana pasada? Excelente, eso mismo es, así mismo es. Y ahí cuando alguien te responde, entonces tú sigues haciéndole preguntas. Exacto. Claro, muy bien. Tú eres un maestro, Jensen. Entonces, esa es la retroalimentación. Tú puedes hacerle preguntas directas cuando ellos te digan, profe, hablamos acerca de la parte del cuerpo. Y tú le dices, ok, ¿cuáles partes del cuerpo recuerdan ustedes? Yo recuerdo esto y esto. Ok, muy bien, entonces vamos a continuar con ese tema. Y te va a lo que tú tienes ahí planeado para ese día. Esta clase no se trata de teoría, esta clase se trata de práctica. Todo esto que estamos diciendo aquí, si algún día usted llega a dar una clase, usted se va a acordar de lo que nosotros estamos hablando. Y usted se va a acordar, oye, pero Jensen dijo que esto se hacía así. El profe dijo que esto se hacía así. Francisco dijo que esto podía hacerse así. Y te llegan las ideas a la mente. Esas eran las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Hay otras que yo le dejé de tarea que ustedes la vieran, la leyeran. No la vamos a atacar aquí ahora porque nos vamos a ir al inicio. Después que Edison diga lo que quiere decir, que creo que tiene la mano arriba hace rato. No, sobre que usted dijo que, por ejemplo, que usted le dio la oportunidad a Jensen y dijo que no iba a ser profesor. Si fuera mi caso, si fuera mi marquesía, bueno, yo llego, saludo nomás, le pregunto qué tema tratamos, cuando yo me respondo, entonces yo hago una actividad, si es una retroalimentación, y tomo mi mano y, por ejemplo, toco una parte de mi cuerpo para que ellos me digan qué parte de mi cuerpo yo estoy tocando. A ver si ellos recuerdan las palabras. Ok, sí, buena retroalimentación con el Total Physical Response, con el TPR, tocándote las partes para que ellos vean qué es lo que tú estás haciendo. Muy bien, muy bien. Ustedes son maestros ya. Entonces, vámonos aquí a la planificación. Esa está en blanco. Yo le voy a mostrar un ejemplo de una planificación que yo tengo aquí. Le voy a decir una cosa. Las planificaciones ideales, porque tengo que decirle a ustedes cómo son las cosas. Los maestros, por mala costumbre, porque en este país es así, este país las cosas son así. Ustedes saben que en este país se vive de la pantalla. Y yo le digo a ustedes esto claro, porque como yo soy docente activo, no soy un docente que le voy a decir a ustedes, no, tienen que hacer esto es lo perfecto. No. Vamos a hablar de la realidad. Las planificaciones es un proceso tedioso. Es un proceso difícil. No crean ustedes que es un proceso fácil. Porque cuando me refiero a un proceso, no me refiero a hacerla. Hacer la planificación es fácil. Lo difícil es mantener el ritmo planificando día a día, dependiendo del número de cursos al cual tú vayas. Eso es lo difícil. Porque eso te cansa, porque tú tienes que estar escribiendo y escribiendo y escribiendo. Y lo peor de todo es cuando tú te das cuenta que lo que tú escribes, tú no puedes llevarlo a cabo ni siquiera un 50% de lo que tú planificaste. Porque ahí viene la frustración del maestro. Por esa razón es que yo le decía que una planificación diaria, ¿verdad? No quiere decir que sea para un solo día, porque puede que esa planificación, por una situación u otra, tú no pudiste completarla. Entonces, tú vas a tener que darle continuidad a esa planificación hasta que tú la termines. No sé si ustedes comprenden. El nombre de diario quiere decir que uno tiene que estar preparado para el día a día. Pero puede que una planificación se te haya quedado a la mitad porque hubo un problema en el aula, hubo un pleito, hubo dificultades. Entonces tú no puedes dejar esa planificación. Tú tienes que retomarla hasta que tú la termines. Porque a veces uno se pone loco y dice, ven acá. Entonces todos los días que yo vaya a ese curso yo voy a tener que estar escribiendo. Bueno, no necesariamente.
En la misma planificación, tú puedes escribir una nota, dejamos de hacer esto, hay que hacer aquello, quedamos aquí, vamos a continuar aquí. Como si fuese un diario. Y así se continúa trabajando. Si estoy hablando mucho, me avisan, ustedes pueden hacer preguntas. En esta materia yo hablo mucho. No, estamos entendiendo muy bien, profe, siga. Okay. Dile para allá, profe, dile para allá. Entonces tenemos aquí tenemos un ejemplo. Yo no le terminé la idea. La idea era que las planificaciones ideales con todos los elementos, los maestros la hacen cuando lo van a supervisar. Porque cuando no lo van a supervisar, los maestros hacen la planificación, pero no le dan tanto caché, tanto detalle, ¿verdad? No le dan tanto detalle. Ahora, si alguien te va a sustituir, tú sabes que tiene que poner todos los detalles porque esa persona no es maestro. Pero como ya tú eres un genio en tu área y como es obligatorio planificar, tú preparas tu planificación que esté ahí, ¿verdad? Que esté escrita, pero tú sabes que hay muchas partes que quizás no estén, porque ya tú eres un genio, tú das esto todos los años, tú lo das todos los meses y ya tú sabes qué es lo que va, pero no caiga en el gancho de no escribirlo. Escribe, aunque no sea todos los detalles que tú vayas a hacer. Y si hay alguien que dé clase aquí, sabe lo que yo estoy diciendo, porque aquí estamos hablando de la realidad, no lo ideal. Entonces, miren aquí, tenemos esta planificación. Vamos a estudiarla. Vamos a estudiar la identificación primero. Tiene la fecha, tiene el grado, tiene la sección, tiene el maestro, tiene el área curricular. Veo que tiene las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Si se dan cuenta, está usando la retroalimentación, la indagación que nunca se queda, la socialización, es decir, que ahí se va a trabajar en grupo, y está también los saberes previos. ¿Qué ustedes pueden notar aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Aquí hay algo como que no me cuadra mucho a mí. ¿Qué ustedes creen? Félix, ¿qué tú crees? ¿Qué hay ahí que no me cuadra mucho? Ahí podría ser que sobre una de las dos, de indagación o retroalimentación. Ok. La indagación siempre está en todo, porque eso es pregunta y respuesta, y el maestro siempre hace preguntas. Pero está bien, vamos a seguir aquí, vamos a chequear antes de que lleguemos ahí. Dice aquí que la intención es expresar la importancia de la escuela en francés. Ok, está bien, eso está bien. Dice que la evaluación es la observación. Eso es una partecita extra que yo le agregué ahí. Eso es algo nuevo, cómo se va a evaluar esa clase, pero no le presten atención a eso. Bueno, aquí tenemos el inicio. Yo voy a volver aquí a las estrategias, porque si ustedes recuerdan, yo le decía que las estrategias de enseñanza y aprendizaje tienen que verse en las actividades que se van a realizar. Déjame ver quién es que tiene la mano arriba. Vamos a ver quién es. Bueno, no veo a nadie. Entonces, vámonos aquí. Miren, comenzamos. Una planificación tiene 3 momentos. Tiene el inicio, ¿verdad? Tiene el desarrollo y tiene el cierre. Ahora, nosotros pasamos de la identificación, si ustedes notan, de la identificación, que era todo esto, y ahora entramos al inicio, ¿verdad? Pero antes de entrar al inicio, nosotros tenemos que saber que en la estructura de una planificación existen varios elementos. Y antes de explicar el inicio, vámonos con los elementos. Los elementos son momentos de la clase, ¿verdad? Ese es el primer elemento, el momento de la clase. Cuando digo elemento me refiero a la estructura. La estructura es este cuadro que está aquí adentro. A eso es que yo me refiero, a eso, al cuadro.
tenemos las competencias específicas. Aquí sí. ¿Alguien sabe cuáles son las competencias específicas de los idiomas? De inglés, de francés, de lengua española. ¿Cuáles son las competencias? ¿Cuántas son las específicas? Ok. Félix, levantate la mano. Y yo. Por ahí No es te vi. las competencias. ¿La digo las 4 o solo una? No, solo dinos dos. Dos. Ahí está, de la más importante está el habla y la escucha. Ok. Habla y escucha. Deme un segundo. Vamos a proyectar esto para que aclaremos una confusión que tienen muchos maestros de idioma. Ok, vamos a proyectarle. Ups, eso no es. Ok, aquí está. Ok, entonces, dice Félix, habla y escucha, ¿verdad? Listening and speaking. Lo voy a poner en inglés. Ahí tenemos, dice Félix, 2. Todavía faltan más. ¿Cuáles son las que faltan? Francisco. ¿Me escucha, profe? Profe, David levantó la mano primero. Ah, sí, tienes razón. Lo que pasa es que David me está levantando la mano por la pantalla. Yo estoy proyectando. Ya está bien, denle para allá. Que yo lo voy a anotar. Mi hermano David, una, usted que sabe. No, denle para allá, que yo lo que estoy anotando, como que me entra un sueño, muchacho. Bueno, imagínese. Bueno, no he aburrido la materia, sino la hora, cuando uno come, tú ves. No, es difícil, es difícil. Que los sábados es un poquito pesado, pero ahí estamos, yo siempre estoy activo. Bueno, profe, las otras dos que faltan son donde traduce y... Ahora se me fue una. Bueno, el fin es que traduce y lee. Ok. Y no falta una ahí. Falta una muy importante. Vamos a ver quién levantó la mano. Vamos a ver. No, esta vez no está David. Pues ya yo estoy activo chequeando a David. Ok, entonces, levanta la mano Samantha. Bueno, yo pensé que había sido Samantha. David, sí, David. Bueno, yo considero que el entendimiento, ¿no? Pues si no entiende lo que se está haciendo. Sí. Mira, lo que tú estás diciendo, David, esa es una de las respuestas acertadas. Déjame decirte por qué. Aquí falta writing, porque yo no sé cómo se le olvidó a ustedes writing. Translate, en realidad no va, pero hay una cosa. Esas 4 palabras que ustedes ven ahí no son la competencia. Esas 4 palabras que ustedes ven ahí se llaman habilidades, skills. Entonces, esas habilidades que están ahí, hay personas que nacen con ellas. Por ejemplo, todo el mundo nace con una, que es escuchar. Algunas personas tienen problemas con el oído y por esa razón algunos se quedan mudos, porque nunca llegan a escuchar cómo se producen o cómo suenan los sonidos. Pero bueno, tenemos el habla, tenemos leer y tenemos escribir. Esas son habilidades que cualquiera puede tenerla. Pero hay una cosa, que los skills y las competencias, vamos a ponerle specific, porque son específicas del área. Y las competencias específicas son distintas, pero están muy relacionadas. Eso es la materia también de lo que se da. Sí. Entonces David mencionó algo
¿qué decía el entendimiento? Lo que pasa es que hay dos competencias que tienen que ver con el entendimiento y hay dos que tienen que ver con la producción. A ver si alguien sabe. Génesis. Sí, profe, una de ellas sería comprensión oral. Ok, nos fuimos. Oral comprehension. ¿Cuál más? Le digo yo. Sí, sigue con otra ahí. La otra que me sé es comprensión escrita. Ok, entonces written comprehension. Entonces ahora vamos a ver, Jensen, tú tienes la mano arriba. No, ya, profe, era para decir eso. Ah, ok, pero hay dos más que ustedes pueden decir. Ve pensando ahí. Francisco, dinos una si tú la tienes. No, profe, al contrario, estoy anotando ahora mismo esa que no me la sabía. No, Se va fuera en el aire. Es que yo veo la mano arriba, pero está bien, yo te la voy a bajar. No, estoy anotando. Ya yo la bajé. Faltan dos. Si hay comprensión, también hay que. Si tú entiendes, también tiene que haber otra cosa. Edison. Producción, profe. La producción. Entonces, tendríamos la oral production. Y la written production. Perdón. Entonces tenemos la comprensión oral y la comprensión escrita. Tenemos la producción oral y la producción escrita. Producción y comprensión. Estas son distintas porque los skills cualquiera pueden hacer con ellos, principalmente con el listening y con el speaking, porque todas las personas hablan y todas las personas escuchan, a excepción de aquellos que nacen con problemas. Pero esa no es la generalidad. Ya el reading y el writing son un poquito más complicados. Pero miren cuál es la diferencia. Por ejemplo, todo el mundo escucha si tú no tienes problema. Incluso si a ti te hablan alemán, si te hablan chino, si a ti te hablan cualquier idioma que tú en realidad no entiendes, tú lo que no entiendes es el código, pero tú lo oyes, tú escuchas, tú tienes habilidad de escuchar, ¿verdad? ¿Qué tal? Hay varias personas que leen, ¿verdad? Aprendieron a leer, pero hay gente que lee y tú le preguntas, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que quiere decir? Y no sabe decir, porque ellos tienen la habilidad, pero no tienen la competencia de comprender lo que ellos están leyendo. También hay muchísimas personas que tú le escuchas hablando y lo que dice, tú dices, ven acá, pero esta persona tiene problemas mentales, este es un loco, este no sabe lo que está diciendo, porque esa persona tiene problemas con la producción oral, que es una competencia. Recuerden que la habilidad es hablar. Cualquiera habla, pero no todo el mundo tiene la capacidad de ser coherente en las cosas que dice. Vamos a tomar un ejemplo de los niños. Los niños cuando comienzan a hablar, ellos hablan y dicen de todo. Y dicen muchísimas cosas que no tienen sentido, pero ellos están hablando, pero no tienen todavía la competencia de la producción oral, que es darle sentido a lo que ellos están diciendo, ser objetivo. Edison, tú levantaste la mano. Sí, profe, pero era para decir una loquera, está bien. Ah, ok. Eso, bueno, tú estabas en speaking, no estabas en oral production, entonces. No entendieron. No, usted estaba diciendo que hay personas que tienen la capacidad de hablar, pero no de darse a entender. Ajá. Entonces me acordó al penco que sabe hablar, pero que no tiene coherencia en lo que dice. Bueno, ya. El penco está más perdido que DH. Edison vino y dio un ejemplo de lo que estábamos explicando. Entonces, así, miren, esas son las, va a estar ahí en el video, esas son las 4 competencias específicas del área, ¿verdad? En las cuales nosotros nos vamos a concentrar. Existe una quinta competencia específica que se introdujo no hace mucho, y esa quinta específica, esa quinta
competencia, perdón, se llama la cultura. La cultura. ¿Qué es la cultura? Bueno, que si nosotros estamos hablando acerca de las fiestas que se celebran en República Dominicana, nosotros hablemos de las fiestas que se celebran en Francia, en Canadá, en Estados Unidos, dependiendo de la lengua que nosotros estemos impartiendo. Las mejores son las de Brasil. Para allá no usan ropa esa gente. Ya tú sabes, muchacho, cualquiera vuelve loco. Entonces, eso es la cultura, ¿verdad? Bien, déjame volver aquí para no hacerlo perder a ustedes. Estuvimos hablando acerca de las competencias específicas. Vimos que son 5, las cuales son comprensión oral, comprensión escrita, producción oral, producción escrita, y tenemos la cultura en último puesto. Mírenlo aquí. De esto estábamos hablando, de la competencia específica. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Las competencias específicas no se ponen así con su nombre en la planificación. Tú no vas a poner producción oral, producción escrita, no. Eso lo vamos a ver más adelante cómo es que se pone. Vamos a seguir con el siguiente factor, que es actividades. Las actividades, su nombre lo dice todo. Son las acciones que va a realizar el docente y el estudiante en el aula. Eso es, las acciones que se van a realizar. Luego tenemos la organización. Mírenlo aquí, tienen que seguirme. La organización. La organización, ya nosotros lo vimos en Classroom Management, en ese folleto que era de manejo de aula, donde nosotros tenemos que adecuar a los estudiantes en torno a la actividad que nosotros vayamos a hacer. Puede ser en semicírculo, puede ser en semicuadrado, puede ser en filas, puede ser no sé, en plenaria, que es lo más común. La plenaria es cuando todos los estudiantes están organizados en el aula, no en fila, sino, bueno, puede ser en fila, claro, pero se refiere a todos los estudiantes. Puede ser un cuadrado completo, eso se llama plenaria, cuando los estudiantes están distribuidos a lo largo del aula, sin ningún tipo de organización definida. Puede que hayan 5 en fila, puede que hayan 3 de frente, puede que hayan un par en cuadrado, eso se llama plenaria. Pero yo sé que ustedes manejan ya ese tema porque ustedes fueron estudiantes y saben cómo los maestros organizan las aulas normalmente. Los recursos. Recursos se refiere a todo artefacto, todo objeto con fines docentes que se utiliza en el aula, pero que no sea fijo. El profesor no es un recurso, ya no es considerado un recurso. Es algo fijo. En sí lo es, pero no en realidad de cada clase, porque ya está sobreentendido que el profesor tiene que estar ahí, que el estudiante tiene que estar ahí, que la silla tiene que estar ahí, que la pizarra tiene que estar ahí. Todo eso ya queda en un segundo plano y ya no se considera como si fuese un recurso de relevancia. Los recursos son los siguientes. Si usted lo que usa tiza y usted trajo cartulina, usted trajo papeles, usted trajo un proyector, usted trajo lapiceros, usted trajo, qué sé yo, libros, entonces trajo calculadora, los estudiantes usan calculadora, ¿verdad? Ya no es permitido, pero en caso de que ustedes pidan permiso un día, de que los estudiantes usan celulares, sea para cualquier actividad, entonces todo eso es un recurso y se pone aquí, en este recuadro. Si tú no estás utilizando nada extra en el aula, entonces eso se queda vacío. Eso no importa que haya nada, porque lo que se está utilizando son las cosas normales dentro del aula.
A ver si entendieron que los recursos se refieren a cosas extras que no se utilicen comúnmente en el aula. Eso es un recurso. Francisco. Profe, qué bueno que usted toca el tema de los recursos. En estos días yo estuve hablando con mi suegra, que ella es maestra, por cierto. Estuvimos hablando, ella estuvo planificando. ¿Qué pasa? Yo veo que ella pone en la casilla de recursos, pone el maestro. Yo digo, ¿cómo que el maestro? Yo tuve esa pequeña confusión. No seguí discutiendo porque no conocía esa parte. Para mí, recursos eran los medios que estamos usando, o lo que usted acaba de decir, un cuaderno, medio didáctico, digitales, en fin. Y ahí yo me frisé de una vez, pero es que todavía no entiendo cómo un maestro puede ser un recurso, donde el maestro tiene que estar ahí por obligación. No, el maestro no es un recurso. Existe un renglón que sí se llama recurso fijo. Los recursos fijos. Pero que ya eso se ha ido descontinuando porque se sobreentiende. Facilitador. Ajá, sí, Delby. Se sobreentiende. Facilitador o guía, eso es lo que yo tengo entendido, que un profesor en este caso. Sí, sí, sí. El maestro no es un recurso ya. Ni la pizarra, ni la silla, ni la mesa. Esas son cosas que tienen que estar fijas por defecto en un aula. Un recurso ya es algo extra que se lleva. Una tijera es un recurso. Un transportador, un compás, una regla, todo eso ya son recursos, porque no es algo que está permanente ahí. Esa era la palabra que buscaba. Todo eso que estaba mencionando se llama recursos permanentes y ya han sido desfasados y no se consideran como tal. Entonces, si no estamos utilizando nada extra, más que lo que está normal ahí en el aula, tiza, pizarra, silla, estudiante, no es necesario ponerlo en la casilla de recursos. Entonces, esos son los recursos. Vimos la competencia específica, las actividades, la organización, los recursos. ¿Tienen alguna pregunta ustedes en cuanto a esos factores ya explicados para yo volver atrás? ¿Alguna pregunta? No, eso es lo que hay que fajarse a estudiarlo, porque ya lo tenemos ahí en material. Bien. Ya con esta aplicación es estudiarlo bien. Sí. Ya para nosotros estamos finalizando. Le voy a explicar dos cosas nada más. Algo referente al tiempo y algo referente al inicio, porque ahí es ya donde vamos a finalizar esta parte. Miren, la clase yo le decía que puede que una clase sea de 45 minutos, pero puede que una clase sea de 90 minutos. Como ustedes pueden notar aquí, yo hice una distribución de tiempo donde al inicio le daba 25 minutos, desarrollo le daba 65 y al cierre le daba 10. Toda esa sumatoria tiene que darme 90 minutos. Eso son 2 horas de clase seguida. Sí, Francisco, tú tienes la mano levantada. Esa manito tiene rato, profe, levantada ahí. Hay usted que tiene que bajarla. Ah, ok, está bien. Entonces, miren, si fuese una planificación de 1 hora, normalmente lo que hacemos es que le damos 10 minutos al inicio, 10 minutos al cierre y 25 minutos a desarrollo. Tengo que decirle que estos 10 minutos del cierre y lo del inicio, el maestro puede jugar con ellos. Cuando digo jugar, puede que tu inicio te haya tomado 7, 8, o incluso se te haya extendido a 11 minutos, a 12. Eso no es problema. Para eso tú tienes un reloj como maestro. No hay nada de malo que el maestro revise su planificación durante la clase, porque eso es una guía. Siempre tiene que tener un reloj para tú saber llevar el cálculo de cómo va la actividad, ¿verdad? ¿Qué tiempo tú tienes? Porque tampoco es que tú te vas a poner a dar una clase y te vas a dormir en el inicio, te vas a dormir en el desarrollo. Tienes que llevar control del tiempo.
Entonces, normalmente son 10 inicio, 25 desarrollo y 10 cierre. Eso es en cuanto a lo que es los momentos de la clase. Ahora vamos a explicar ya esta última parte. Y en realidad lo que vamos a explicar solamente es esto. Miren, vamos a explicar las actividades. Todo comienza por las actividades. Si ustedes se dan cuenta, nosotros hemos explicado la identificación, hemos explicado los factores de la clase, es decir, competencia, actividades, explicamos también los momentos, pero todo, una planificación por donde comienza es por aquí, por las actividades. Tú no puedes decir que va a usar la retroalimentación si tú no has pensado en una actividad que lleva retroalimentación. Tú no puedes decir que va a utilizar la socialización si tú no has pensado en una actividad que va con la socialización. Entonces, vamos a chequear cómo comienza esta clase. Este es el inicio, ¿verdad? El maestro llega, saluda y pasa la lista. Luego, dice aquí que el maestro retroalimenta mediante preguntas acerca de temas anteriores, las actividades y los tipos de verbos. Es decir, que en esa clase pasada, se trabajó con las actividades y con los tipos de verbos en francés. Ustedes saben que las actividades son verbos y que los verbos son actividades. Por ejemplo, manger, dormir, aller à l'école. Esos son verbos, pero al mismo tiempo es una actividad. Pero ahí hay algo que a mí no me cuadra, que yo le estaba diciendo a ustedes desde el inicio, que hay algo que no, como que no tiene sentido. Y ya yo entiendo por qué fue que yo hice eso. Miren, como nosotros estamos trabajando con una planificación bien grande, la cual es de 90 minutos, para poder ganar tiempo en esa planificación, yo lo que hice fue que introduje una retroalimentación del tema anterior, lo cual quizás tú como maestro decida que no es necesario, porque tú vas a comenzar un tema nuevo. Miren aquí, miren, el tema nuevo es la escuela, porque el propósito nuestro es expresar la importancia de la escuela, ¿verdad? Entonces, eso era lo que yo sentía como que no tenía mucho sentido, pero ya sé por qué fue que lo hice. Porque esta planificación dura 90 minutos y yo quería ganar tiempo antes de entrar al tema en realidad. Entonces, miren dónde combina la competencia específica, de dónde sale. Míralo aquí. Aquí dice, el maestro retroalimenta mediante preguntas y respuestas sobre el tema anterior. Mire ahora la competencia específica, cómo esa competencia específica combina con la actividad, con esa actividad. Mira lo que dice. Responde preguntas acerca del tema anterior. Así es que se ponen las competencias específicas. La competencia específica no se ponen como su nombre real lo indica, sino que se hace alusión a la competencia. Por ejemplo, vamos a ver algunos de ustedes. ¿Cuál competencia específica ustedes creen que es esa? Responde preguntas acerca del tema. ¿Cuál competencia ustedes creen que es? A ver, ¿quién levantó la mano aquí? Yo. Ok. Jensen. Yo creo que esa es la retroalimentación. Ok, pero recuerda que la retroalimentación, porque, ok, muy bien. Muy bien, vamos a chequear esto. Miren cómo la retroalimentación, que es la estrategia. La retroalimentación, ¿verdad? Mírenla aquí. Fue la estrategia. Esa estrategia aparece en una actividad. Mírenla aquí. La actividad es el maestro retroalimenta mediante pregunta y respuesta. Bien. Entonces, esa misma actividad tiene concordancia con la competencia específica. Responde preguntas acerca del tema anterior.
Ahora, la pregunta es, en definición, nosotros como maestros, ¿cómo se llama esa competencia a la cual estamos trabajando? Félix, ¿tú tienes la mano arriba? Sí, sí. Esa competencia específica bien podría ser la producción oral. Esa misma es la producción, porque mira, ahí dice responde. Si tú respondes, tú estás hablando. Ahora, si yo digo, el estudiante clasifica los saludos. ¿Cuál competencia sería esa si él clasifica los saludos? A ver quién levanta la mano. Edison, levantaste la mano. Sí, esa podría ser la comprensión escrita. La comprensión, porque hay una cosa, yo no te dije cómo era que ellos le van a clasificar, ¿verdad? No se sabe, eso fue simplemente un verbo. Pero si ellos clasifican, ellos tienen que comprender, ya sea oral o sea escrito. Todo lo que haga alusión a responder, a producir, a decir, a hablar, es producción. Todo lo que sea algo mental, entonces es comprensión. Y así sucesivamente. Pero ¿qué tal si yo le digo a ustedes, el estudiante establece la diferencia entre fiestas dominicanas y fiestas estadounidenses? Vamos a ver quién levantó la mano aquí. La cultura. ¿Quién fue que dijo eso? Levanten la mano, señores, no voceen. Yo no sé quién fue, pero bueno, es la cultura. Es la cultura. ¿Ven cómo ustedes lo identificaron de una vez? Entonces, así mismo es. Miren, vamos, ya que estamos en la competencia específica, miren aquí que dice la segunda en el desarrollo. Expresan importancia de la escuela. ¿Cuál competencia usted cree que es esa? Expresan. A ver si alguien levanta la mano. Ok, nadie sabe lo que es expresar. Oh, ok, Francisco. La producción oral, profe. La producción oral, porque está expresó, ¿verdad? La importancia de la escuela. Ahora, si tú dices, el estudiante realiza un texto sobre la importancia de la escuela, ¿qué sería entonces? Producción escrita. Producción escrita. Entonces podemos notar competencias específicas se manifiestan mediante un verbo que haga alusión a la comprensión o a la producción oral o escrita. Entonces, ya eso era. Tenemos la organización que fue un semicuadrado. Un semicuadrado es cuando los estudiantes, usted lo tiene en el aula, como si fuese una especie, tiene estudiantes distribuidos en el fondo y en los lados, pero en la entrada no hay nadie porque ese es el espacio del maestro moverse. También el centro queda abierto para que el maestro pueda tener acceso a los estudiantes. Eso es el semicuadrado. La media luna ya todo el mundo sabe lo que es. Similar al semicuadrado, pero en lugar de un cuadrado, entonces se vería en forma de una, es decir, con curvas. Coronavirus. En esa, no, eso no es virus, es que he hablado mucho hoy. No, yo sé, profe. Profe, pero ya usted tiene que descansar, eso es un chinga garganta. No, hombre. Mire, entonces sí, ya vamos a terminar, Edison, tú tienes razón. Miren, los recursos, si ustedes notan, ¿cuál recurso usamos en ese primer momento? Porque los recursos se ponen de acuerdo a los momentos. En ese primer momento, miren, ¿qué recurso yo utilicé ahí? Está difícil con la madera. Miren las actividades. Yo estoy esperando. Ay, se dañó mi colocha. Dios mío, eso se quita mucho. Ustedes pueden ponerse en mute. Es que tú pones mucha mano, no le pongas la mano a eso. Yo no lo pongo en la mano. Pongan mute, señores. Bueno.
Entonces, ya me pedí. Oh, la pregunta era, ¿cuáles eran los recursos que yo utilicé en ese momento? A ver si alguien lo vio. Profe, ¿podría poner la imagen nuevamente? Mírenlo ahí. ¿Cuáles fueron los recursos que yo usé? No se vayan al cuadro de recursos, miren las actividades, porque ahí es donde se ve qué usó el maestro. Lapicero. Ok. Jensen, ¿dónde está el lapicero? ¿Cuándo yo lo usé? Cuando usted va a pasar la lista. No, pero, ok, vamos a ver, espera. Los recursos no se refiere en realidad a objetos. Ah, ok. No, porque el lapicero o el lápiz, el maestro siempre tiene que estarlo usando, ¿verdad? Ya eso fue del maestro, pero para la clase, para el intercambio de enseñanza y aprendizaje, ¿qué fue lo que se utilizó? Mercedes, tú Introduce la escuela, bro. Introduce la escuela, ¿no? ¿Él? Introduce la escuela, ¿no? No, yo no te estoy escuchando. Ella dice que introduce la escuela. Ok, pero introduce la escuela ¿cómo? Es decir, ¿qué fue lo que usó para introducir la escuela? Por ejemplo, como usted dijo antes, saca a los niños al área de comedor, al patio, de qué color es el patio, algo así, ¿no? Ajá, sí, pero no será el ambiente. No, pero ok, ustedes están confundidos. Yo me refiero aquí, esta actividad, miren, el inicio de lo que yo le estoy mostrando. Okay. Alberto, ¿se está grabando eso? Sí. Ah, ok, excelente. En ese caso a uno se le escapan algunas cosas, tú sabes, porque a veces... Sí. Por ejemplo, el inicio, mírenlo aquí, ahí están las actividades. Yo lo que quiero que ustedes lean y me digan cuál recurso yo utilicé ahí. Mírenlo ahí, léanlo ahí, mírenlo aquí. Bueno, profe, diría yo que usted usó ahí la comprensión, la producción oral y la comprensión escrita. Ok, esas son las competencias, ¿verdad? Esas son competencias. Recursos. Pero yo me refiero a los recursos. Los recursos son cosas físicas, objetos, artefactos, artículos. Una computadora, un borrador, etcétera. Esos son, pero yo quiero saber cuál fue que yo usé aquí. Ahí, ¿qué fue lo que yo usé? Dígame ahí, miren, léenlo. Ahí está. La pizarra, profe. ¿Parece un proyector? Me robaste la idea, David. Sí, pero ustedes están... Porque ya sí, yo entiendo lo que usted dice, el método. ¿Qué método está utilizando hoy? Porque ya nosotros no estamos ideando. Ya no estamos pensando. Esa fue la planificación que está ahí. ¿Verdad? Ya yo quiero saber... ¿Es la competencia oral que está haciendo ahí? ¿Está aplicando? ¿Está pasando lista? ¿Está el maestro, a ver, retroalimenta la clase mediante preguntas? ¿Esa es la oral? Y para hacerlo de manera oral, ¿qué? ¿Tú necesitas algún recurso? No, prácticamente es, bueno, si está pasando lista, obviamente necesita tu listado y la interacción con el estudiante, según tú vayas hablando. Porque la lista se pasa. Y el lapicero, tu cosa sí. Ok. Los lapiceros y la lista son permanentes porque van a tener que usarse siempre. No es algo que tú traes al aula, tú siempre lo tienes. Entonces, miren el cuadro de los recursos ahí, díganme qué hay en el cuadro de los recursos. Tío, está en blanco. Ah, está en blanco. Ay, no hay nada. ¿Ustedes saben por qué? No hay ningún recurso. Porque no uso ningún recurso. Usted no utilizó ningún recurso. No se usó nada extra para la clase. Yo Señores, pasé... ese gancho, vea, no va a estar en ese gancho. No es que Edison, por lo menos hicimos el intento, aunque no se equivoca. Claro que El que se equivoca aprende. No, pues yo también caí en el gancho porque yo estaba maquinando de este lado. Yo pasé la lista, pero esa lista yo siempre la tengo, eso es permanente. El lapicero es permanente. Además, ese lapicero no tuvo ningún contacto con los estudiantes. Y los recursos que se deben poner ahí son aquellos los cuales sirven
como puente para el aprendizaje entre el maestro y el estudiante. Y cuando uno pasa la lista, en realidad uno no está enseñando nada. Eso es solamente Profe, para... ¿te puedes repetir esa partecita para yo anotar? Que yo estoy anotando de ahorita. Que los recursos son solamente aquellos objetos que sirven como puente entre el maestro y el estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí no hubo ningún tipo de recurso, ahí solamente se usó la voz, ¿verdad? Pregunta y respuesta, que son cosas normales, y ya más adelante en el desarrollo nosotros vamos a ver qué se usa ahí. Vamos a tomar otra cosa. Entonces, vamos a ver si ustedes tienen alguna pregunta antes de que nosotros finalicemos. Francisco, yo veo que tú tienes la mano arriba, otra vez. Estamos nítidos, profe, ya. Estamos clear. No, Es profe. temprano. Mira, muchacha. Esa cuestión de la mano que queda arriba, profe. No, lo que pasa es que si tú tienes que darle a bajarla también. Exacto. Sí. Profe, todos los días esta clase de práctica docente me parece más interesante. Todo Ay, lo malo sí, que está profe. acabando ya. El testing y estas son buenas. Sí, son muy interesantes y muy buenas. Señores, Es no porque la el profe rompen la flecha. dinámico. No, que sabe explicar, que sabe explicar. No, Exacto. miren, lo que pasa es que hay problemas porque a veces uno, yo lo digo por mí. Yo cuando salí yo no tenía idea ni cómo ir a dar clase a una escuela. Cuando yo terminé la universidad. Se aprende en la práctica. Porque no tuve un maestro que aunque sea me dijera cómo era la cosa, cómo era la realidad. Ni siquiera cómo yo iba a entrar al aula porque ya ustedes tienen una idea. Bueno, pues déjame acordarme de lo que me dijo Alberto. Claro. De ver cómo se hace esto. No, que, oye, hay personas que dan la práctica docente y no te enseñan cómo llenar eso, hermano. Y a veces está uno perdido. Sí, porque sí. ahora es que yo he venido a ver lo que es la planificación, porque sí me la habían mencionado. Yo, por casualidad, llegué a ver la hoja esa de lejos, pero yo nunca tuve la facilidad de ver eso. ¿Tú me entiendes? Y punto por punto, cómo se va a llenar eso, porque realmente no te lo explican así. Sí, Es decir, que gracias por la forma de explicar, porque así uno acoge bien la clase y entiende y sabe lo que está haciendo, que eso es lo bueno. Sí, para eso que estamos aquí, ustedes saben. Pues ya ustedes saben, seguimos hablando. Yo no sé si le dije que ya no hay más toque de queda de mañana para adelante y ustedes... Señores, los bebedores no salgan, lleguen a su casa temprano, su mascarilla, su guante y sus cosas. Y la cuarentena es propia ahora. Exacto. Sálvese quien es. pueda. Sí, exactamente. Ya No habrá el Señor nos cubra todo. No habrá toque de queda, pero van a haber muchas restricciones, que no se confíen. Por ahí viene el guito más. A ustedes le están dejando avanzar para después de las elecciones. Eso está hablando todo el mundo. Sí. Bueno, pues ya ustedes saben. Ya ustedes saben, hablamos. Bye bye. Feliz fin de semana. Igual.